Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Rodrigo Horta, soy consejero en adicciones. Actualmente estoy laborando aquí con el equipo de Casa Body. Me es de mi agrado, pues, estar aquí el día de hoy con ustedes, presentándoles un tema que, pues, para muchos de nosotros como adictos pues, ha causado bastante controversia, bastantes inquietudes, ¿no? El tema que les presentamos el día de hoy, pues, es el sentido de vida en recuperación. Muchos de nosotros como adictos, dentro de la recuperación e incluso en la vida, sin ser adictos, somos personas que nos hemos cuestionado sobre el qué estoy haciendo aquí, sobre qué voy a hacer, el por qué estoy aquí y para qué sirve el hecho de estar aquí. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto. Es un tema que me agrada mucho, la verdad. Y pues más que nada, pues seguir conociendo, ¿no? Conociendo sobre lo que es la enfermedad, conociendo sobre lo que estoy viviendo en este momento de mi proceso. Y pues nada, vamos a dar inicio con esta pregunta que dice, ¿qué es el sentido? Según Víctor Franklin, padre de la logoterapia, dice que la pregunta sobre qué es el sentido de la vida emerge en la adolescencia, con la maduración psicofísica de la persona. Esto quiere decir que mientras yo, como adolescente o los adolescentes, nos estamos conociendo tanto mental, física y hasta espiritualmente, surgen ciertas dudas. Y estas dudas van muy dirigidas a sobre el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y cuál es el propósito de estar aquí. Entonces, pues para muchos genera muchísimo conflicto el darnos cuenta de que las respuestas no llegan nada más así porque sí, o que la respuesta no está a la orden del día, por así decirlo. Entonces, pues digo, compartirles un poco desde mi experiencia en cuestión del cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento que pudo haber llegado a ver durante mi adolescencia y el cuestionamiento que ha llegado a ver durante mi proceso de recuperación. En algún punto de mi adolescencia, en algún punto de mi vida, yo me preguntaba, pues, ¿para qué estoy viviendo, no? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? Entonces llegan, pues, este tipo de cuestionamientos y están mis padres. Está mi madre, está mi padre, que totalmente agradecido hasta el día de hoy con ellos, sin embargo, pues ellos desde la desinformación, desde el conocimiento que ellos tienen a lo que ellos han vivido, pues me dicen, el propósito de la vida o tu sentido de vida puede ser, pues, crecer, estudiar, graduarte, trabajar, comprar una casa, casarte, tener hijos y posteriormente morir y heredar todo lo que tienes o lo que tuviste en algún momento a tus descendientes. En su momento sonó como algo bien impuesto, ¿no? Sonó como algo que verdaderamente yo no estaba dispuesto a vivir, algo que verdaderamente me sonaba terrorífico, porque en su momento es como, pues yo quiero hacer mi vida, yo quiero encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo y verdaderamente no creo que el sentido de mi vida tenga que ir dirigido a lo que me están diciendo mis padres en este momento. Verdaderamente no creo que el sentido de mi vida tenga que ir dirigido a solamente trabajar y vivir para trabajar y posteriormente morir y heredar todo lo que he tenido, lo que he obtenido en el proceso de la vida para poder, pues, heredárselo a mis descendientes, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, pues, al final del día, yo como un adicto y yo como un adolescente, pues, llegan muchos confusiones, llegan muchísimas cuestionamientos, muchísimas dudas, muchísimas preguntas que realmente no sabemos de dónde sacar la respuesta. Sin embargo, pues algo que decía Franklin es que el sentido de la vida puede cambiar de un momento a otro y de una persona a otra, sin depender de condiciones externas o internas. Si mi mamá viene y me dice, tu sentido de vida es este,
posteriormente yo decidiré, porque creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que las personas que estamos aquí, las personas que estamos en esta reunión, las personas que hemos tenido este tipo de cuestionamiento, tenemos ese privilegio, el privilegio de decidir. Y es algo que muchos de nosotros como personas no hemos valorado y que no, ni siquiera lo alcanzamos a ver, porque solamente decimos, pues somos seres racionales, somos seres que pueden tener criterio ante ciertas cosas y decido, pero no tomamos en cuenta el privilegio o el peso que tiene decidir. Yo voy a decidir qué rumbo va a tomar mi vida. Yo voy a decidir qué rumbo quiero que tome la respuesta hacia la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces, durante la adolescencia sufrimos este tipo de crisis, vivimos este tipo de cuestionamientos y al nosotros darnos cuenta de que las respuestas no están llegando a como nosotros queremos, llega un momento en el que tenemos que comenzar a desarrollarnos. Digo, independientemente de la educación, independientemente de cómo a mí me hayan criado, pues el adolescente es curioso por naturaleza. Por naturaleza tengo ganas o me dan ganas de ir a experimentar otro tipo de cosas, otro tipo de ambiente, otro tipo de educación, otro tipo de creencias. Entonces yo como adolescente comienzo a desarrollarme en otro tipo de entornos, en otro tipo de ambientes y posteriormente comienzo a conocer otro tipo de cosas para vivir la vida. Y llega esto, el sentido de vida aparente a través del uso de sustancias. El consumo de sustancias, yo lo voy conociendo desde mi experiencia, lo voy conociendo de una edad muy, muy temprana. Entonces me doy cuenta de que en el consumo de sustancias, tras yo probar una sustancia, me permito o puedo evadir lo que estoy sintiendo. Porque para muchos de nosotros el consumo de sustancias, pues es eso, simplemente una manera de evadir lo que estoy sintiendo y de evadir lo que estoy viviendo como tal. Porque la realidad es que si yo estoy consumiendo algo para evadir, algo de mi realidad no me está gustando. Algo de lo que estoy viviendo no me es agradable. Entonces, a lo que vamos con esto es que a través del consumo de sustancias encontramos un aparente sentido de vida. Vivir, lo dice la literatura, vivir para consumir y consumir para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo le siga dando vueltas al cuestionamiento, por más que yo me siga haciendo preguntas y trate de encontrar respuestas con personas mayores y que estas personas mayores no me den la respuesta que yo he querido, pues está la sustancia. La sustancia me da un servicio que verdaderamente pues, parece incomparable, porque una, no me permite seguir dentro del cuestionamiento, otra, pues me mantiene en un punto donde creo que no tiene que haber un cuestionamiento, donde creo que el hecho de consumir es el sentido que yo tengo para seguir viviendo, donde creo que el hecho de consumir es ese algo que tengo para seguir viviendo. Y la realidad es que es un punto bien, bien lamentable de la adicción y lo hablo desde mi experiencia. Al final del día, en algún momento yo creí que estaba condenado a seguir viviendo y consumir para siempre, porque eso me daba una razón de ser, me daba una razón de vivir las cosas, me daba una razón para poder seguir experimentando nuevos tipos de entornos, nuevos tipos de relaciones, me daba una razón al final del día. Sin embargo, esta razón, este sentido es bien falso, es un sentido bien efímero, es una razón efímera que de algún momento, en algún momento se desapareció. Y este sentido comienza a darme un precio. El sentido que me llegó a dar la sustancia en algún momento, me lo comenzó a cobrar la sustancia. Entonces ahí es cuando llega un punto en el que digo, pues, ¿qué tengo que hacer para seguir viviendo? ¿Qué tengo que hacer para encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo? Porque verdaderamente ya ni siquiera el consumo de sustancias me está siendo útil para afrontar la vida. El consumo de sustancias ya no me está siendo útil para seguir haciendo lo que me toca, ¿no? Porque ni siquiera me está permitiendo ni trabajar, no me está permitiendo estudiar, no me está permitiendo juntar dinero para comprar la casa que le dije a mi mamá que le iba a comprar. Entonces, pues ahí es donde verdaderamente perdemos el rumbo de la vida, ¿no? Perdemos el sentido que le hemos encontrado
o ese poquito sentido que le hemos encontrado a través del uso de sustancias. Y pues como yo creo que el sentido de mi vida tiene que ver con simplemente crecer, estudiar, posteriormente casarme, tener un hijo y regresar a lo mismo una y otra vez, pues es algo que digo, pues al final no estoy cumpliendo ni siquiera con lo que me dijeron mis papás, al final no estoy cumpliendo ni siquiera con lo que me dijo mi familia que tenía que ser, no estoy cumpliendo con lo que las demás personas me impusieron en algún momento. No estoy cumpliendo con lo que las demás personas en algún momento me hicieron saber que era vivir la vida. Entonces, a través del consumo de sustancias, yo encuentro un sentido bien, pues eso que les decía, ¿no? Como un sentido bien efímero, un sentido que en algún momento se va a terminar. Y es bien lamentable llegar a ese punto. Sin embargo, pues darnos cuenta de esto, pues también creo que es parte de ir conociendo lo que es la enfermedad de la adicción. Dice aquí, ¿no? Para los adictos el consumo de sustancias suele ser una muletilla. ¿Para qué una muletilla? Para afrontar todos estos cuestionamientos existenciales y sensaciones de vacío que puedo llegar a experimentar durante mi proceso de autoconocimiento y maduración. ¿Y qué pasa cuando yo comienzo a consumir durante mi proceso de maduración y durante mi proceso de autoconocimiento? Pauso ahí, pauso ahí mi proceso de autoconocimiento. En el momento en el que yo comienzo a consumir sustancias, pauso mi proceso de autoconocimiento y mi proceso de maduración, lo que me lleva a vivir ciertas crisis que no estaban, pues, en el mapa, no estaban en el radar de mi vida. Entonces, pues, darme cuenta de eso, por lo menos para mí en algún momento, fue bien doloroso, porque me di cuenta de que estaba bien hundido en un lugar donde nunca pensé haber estado hundido, en un lugar donde en algún momento prometí no estar hundido. Eh, yo le platicaba a una persona hace poquito, ¿no? Me era de mucho impacto o se me hacía bien complicado que había personas que yo veía en la calle, había personas que yo, pues, veía en lugares donde yo solía consumir y que decía, yo no voy a llegar a estar como esa persona. Irónicamente, yo me dedicaba a decir, yo no voy a llegar al punto al que ha llegado esta persona. Y que en algún punto esta persona que yo prometí no ser ella, me dijera, estás fuera del contexto, te estás clavando mucho, estás tocando un fondo y no está bien el fondo que estás tocando. Para mí era bien doloroso que personas que yo prometí que no iba a hacer me hicieran saber que estaba tocando un fondo, me hicieran saber que ya no estaba haciendo nada para vivir, porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que es muy diferente vivir la vida tal y como es a sobrevivir la vida. Es muy diferente. Vivir tiene que ver con justo esto, estar en un proceso constante de conocimiento y de maduración donde me voy conociendo a mí mismo, donde voy conociendo mis necesidades, donde voy conociendo mi manera de expresión, donde voy conociendo mis carencias, mis privilegios afectivos, ¿no? Sin embargo, pues darme cuenta de que estaba pausando este punto es bien doloroso, y para muchos de nosotros nos es bien difícil voltear a verlo tal y como es, ¿no? Porque para el adicto es muchísimo más fácil decir, pues estoy bien en este momento, estoy bien con lo que estoy haciendo, estoy bien con lo que estoy consumiendo hasta el día de hoy. Sin embargo, con este aparente bienestar, pues no me estoy permitiendo vivir, no me estoy permitiendo vivir la vida tal y como es. A lo único a lo que estoy llegando es a sobrevivir. Y es algo que es bien doloroso al final del día. Entonces, pues llegamos a un punto en el que nos damos cuenta, y lo dice el programa de 12 pasos, ¿no? Nos damos cuenta que necesitamos de otra cosa, que ya la sustancia no es suficiente para poder seguir complaciéndonos. La sustancia ya no es suficiente para poder seguir llegando a un punto en el que me siento bien conmigo mismo. Ya no es suficiente la sustancia para llegar a ese bienestar que me daba en un principio. Entonces llega un punto en el que, pues, verdaderamente me doy cuenta de que no estoy haciendo absolutamente nada. Y a lo que iba con esto que dice el programa es que el programa nos habla de una muerte espiritual.
Y la parte espiritual tiene mucho que ver con el encontrar el sentido. Y ojo, la parte espiritual no tiene nada que ver con una parte religiosa, con quién es de esta religión, quién es de otra religión. Una parte espiritual es eso que nosotros tenemos dentro. Somos seres espirituales. Somos personas que necesitan alimentarse de algo más grande que nosotros. Nada más. La espiritualidad no es otra cosa más que ese algo que necesito alimentar y que me va a ayudar a irme a encontrar un rumbo de lo que estoy haciendo el día de hoy. Y llegamos a esta parte en donde hablamos de una muerte espiritual como pérdida de sentido. Aquí nos dice que durante el proceso nos damos cuenta de que no solamente somos seres racionales, sino que gran parte de lo que somos nosotros es ser un ser espiritual. Y cuando dejamos de alimentar esta parte, surgen cuestionamientos y nos volvemos muchísimo más susceptibles a la vulnerabilidad que nos genera el ser una persona que está en crisis existencial, que una persona que está en constante cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estoy alimentando mi parte espiritual? La parte espiritual tiene que ver con principios. ¿Qué pasa cuando yo dejo de practicar principios espirituales? ¿Qué pasa cuando yo dejo de alimentar esta parte que me está manteniendo vivo, por así decirlo? El programa nos habla de que espiritualmente, cuando morimos espiritualmente, nos volvemos totalmente egocéntricos. Físicamente, vivimos en compulsión y mentalmente estamos obsesionados con el consumo. Desde mi propia experiencia, es algo que verdaderamente, pues en su momento yo no me daba cuenta. En su momento yo no consideraba el egocentrismo como un parte de una muerte espiritual. Yo no consideraba que la obsesión por seguir consumiendo, la obsesión que yo mantenía por llegar a un punto en donde me quisiera sentir bien, bien, bien todo el tiempo, pues tenía que ver con que mi parte mental se estaba muriendo también, que una parte mental mía tenía que ver con que, pues, estaba perdiendo el sentido al final del día, ¿no? Entonces, es ahí donde llego a este punto en el que me doy cuenta de que el consumo ya no me está dando ese servicio que me daba al principio. El consumo me dejó de dar un servicio y me está comenzando a cobrar el servicio que me dio en algún momento. Y todo esto lo digo desde mi experiencia. Al final del día, pues, hoy sé y hoy me doy cuenta, y parte de la experiencia de estar trabajando aquí en Casa Bod y de trabajar con personas que tienen la misma condición que yo vivo el día de hoy, pues, es darme cuenta de que, pues, necesito alimentar todas las áreas de mi vida. Necesito comenzar a alimentar todo lo que me va a permitir seguir encontrándole ese saborcito a lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Porque verdaderamente cuando el adicto llega a recuperación o cuando yo como adicto llego a un punto en el que me estoy cuestionando entre si seguir viviendo o morirme, porque la adicción es eso, mi consumo es eso, suicidarme a paso lento, morir a paso lento. Y para muchos fue como bien controversial, causó bastante conflicto el escuchar que me estaba suicidando lentamente, escuchar que el consumo es una manera de desconectarme de mí mismo, es una manera de dejar a un lado lo que yo quería en algún momento. Hace poquito platicaba con una persona y le decía, pues es que a veces, me decía, a veces me siento bien desconectado de mí mismo y a veces creo que hay algo que se quedó antes de llegar a consumir, que el día de hoy me está exigiendo seguir adelante, que el día de hoy me está exigiendo, pues, estudiar, trabajar, tener una casa, tener una esposa. Y yo le decía, pues, evidentemente, el día de hoy podemos darnos cuenta de que en el momento en el que nosotros comenzamos a consumir, pausamos nuestra vida ahí, pausamos nuestro, pues sí, nuestro proceso de vida, nuestro proceso de maduración, nuestro proceso de autoconocimiento en el momento en el que nosotros comenzamos a consumir. Y al final del día, pues es bien doloroso voltear, llegar a recuperación y voltear a ver todo lo que he dejado a un lado, todo lo que me he perdido, todo lo que he dejado de hacer por simplemente irme
a un lugar donde en su momento me sentí seguro, irme por un punto en donde en su momento me pudo llegar a dar un poquito de bienestar lo que estaba haciendo, un poquito de, pues al final vivir de migajas de bienestar, ¿no? Al final vivir de la migaja de lo que me puede llegar a dar la sustancia como lo que es, ¿no? Y creo que es aquí donde surge la controversia o donde surgen muchísimas dudas acerca de esto, ¿no? Como, ¿por qué sigo consumiendo si a pesar de que me doy cuenta de que el seguir consumiendo me está matando poco a poco, me está acabando poco a poco, ¿por qué sigo consumiendo? ¿Por qué en lugar de bajar mi consumo, en lugar de cortar el consumo de tajo, quiero consumir más para buscar este placer que en algún momento, la primera vez que consumí, me dio? Porque creo que desde mi propia experiencia y a lo que he escuchado a otros adictos y a lo que he platicado con otras personas y he compartido proceso con otras personas, el adicto está en una constante búsqueda. Desde el día uno que consume hasta el día en que comienza a recuperarse, el adicto siempre sigue buscando la misma sensación que sintió la primera vez que consumió. El adicto sigue buscando o vive en la falacia de que va a volver a sentir lo que sintió cuando por primera vez consumió una dosis. Y la realidad es que ya no se va a volver a sentir de la misma manera. La realidad es que ya no vamos a volver a vivir ese momento. Ese momento es efímero. Ese momento se acabó ahí. Ese momento fue eso, un momento y no se va a volver a repetir. Y parte del autoengaño del adicto es esto, como querer seguir encontrando la misma sensación de bienestar que me dio el primer día que consumí, cuando la realidad es que ya nunca jamás lo voy a volver a sentir, cuando la realidad es que ese momento se terminó. Entonces, nos damos cuenta de que el área espiritual o este momento en el que volteamos a ver que ya no vamos a volver a sentir la misma sensación que sentimos en algún momento cuando consumimos por primera vez, nos damos cuenta de que necesito alimentar algo. No sé qué sea, pero necesito alimentar algo. Llegamos a recuperación y el programa de 12 pasos nos habla de alimentar una parte espiritual. Víctor Frankl decía que nuestra área espiritual es lo que hay de humano en el hombre. La desconexión de nosotros mismos hace muchísimo más evidente la falta de sentido o esta necesidad de búsqueda de sentido constante en una persona que vive en ese punto. Hace muchísimo más evidente la falta de sentido en personas que no alimentan su espiritualidad. Porque la muerte espiritual tiene que ver con desconexión de mí mismo, desconexión de mi persona, desconexión de mi amor propio, desconexión de mis necesidades, ¿no? Porque la realidad es que personas que comenzamos a consumir a una corta edad, sustituimos todos esos sueños de niño, sustituimos todos estos sueños de adolescente por un sueño guajiro, donde según yo voy a encontrar un sentido, donde según yo voy a encontrar amigos, donde según yo este adolescente que está en crisis, que está en un constante cuestionamiento, pues voy a encontrar otro tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque no le encontré un sentido a lo que estaba haciendo, porque no le encontré un sentido a seguir estudiando, porque no le encontré un sentido a trabajar desde pequeño. ¿Qué sigue? El consumo de sustancias. Entonces, darme cuenta de esto para mí, desde mi propia experiencia, es algo que verdaderamente me dejó bien, bien impactado, porque al final del día no era algo que yo esperara. Digo, no es como que yo de niño, en estos trabajos que te ponen a hacer al kinder, pusiera, pues yo quiero ser una persona que esté en un constante cuestionamiento, en un constante búsqueda de sentido y que por ende termine en el uso y abuso de las sustancias. Ese no era mi sueño de niño y creo que para muchos es bien doloroso darme cuenta o darnos cuenta de que dejamos un buen de cosas a un lado. Dejamos muchísimos sueños a un lado simplemente por irnos
por la tangente, por irnos por el lado más fácil, por irnos por un lado donde, pues, me permite vivir la vida, entre comillas, de una manera más llevadera, cuando la realidad es que el consumo de sustancias solamente complica muchísimo más el cuestionamiento sobre la existencia, complica muchísimo más el yo encontrar una respuesta acerca de lo que estoy haciendo aquí en este momento, acerca de lo que estoy haciendo yo aquí y por qué lo estoy haciendo. Simplemente lo complica más, pero es algo que no tenemos en cuenta. Y al final, pues esto es lo que tiene que ver con la recuperación, ¿no? El darnos cuenta de que tenemos que comenzar a alimentar esta parte espiritual y apoyarnos de ese algo muchísimo más grande que nosotros. Y aprender a diferenciar entre lo que sí puedo hacer yo y entre lo que puede hacer mi poder superior. Entre lo que puedo hacer yo y lo que no puedo hacer yo, y aprender a dejar en manos de mi poder superior todo eso que yo no puedo, todo eso que yo no he podido manejar. ¿Y que no he podido manejar en general? Mi vida. Yo como adicto en general no he podido manejar mi vida como tal. He tenido que utilizar ciertas muletillas como lo es el uso y abuso de las sustancias. Y utilicé esta muletilla por muchísimo tiempo. Y al final del día, creo que parte de este cuestionamiento o parte de que muchas personas dicen, pues ya, yo ya estoy harto del proceso, yo ya me prefiero irme en este momento, es porque he vivido tanto tiempo desconectado de mí mismo que en algún punto me doy cuenta de que tengo que enfrentarme hacia mí mismo, tengo que enfrentarme hacia lo que verdaderamente soy, hacia lo que verdaderamente he sido, enfrentarme a un pasado, enfrentarme a un presente, incluso a veces enfrentarme a un futuro es bien doloroso, porque he vivido una vida, o por lo menos el proceso que viví durante mi maduración, lo viví anestesiado y lo viví con la muletilla de la sustancia. Lo viví a partir de ser una persona que evadía tal y como es la vida. Y verdaderamente el darme cuenta y voltear a ver que he sido una persona que ha evadido por muchísimo tiempo la vida tal y como es bien doloroso. Por eso los procesos de recuperación son bien lentos, bien dolorosos, y al final del día, pues si yo le meto la mayor dedicación a mi proceso, es más fácil que me recupere. Sin embargo, pues esto puede llegar a sonar bien fácil. La realidad es que es bien complicado. La realidad es que en algún momento decimos, pues ya no quiero seguir sintiendo. Yo prefiero seguir consumiendo a seguir sintiendo. Y ese es el precio que paga el adicto. El precio que paga el adicto es este aferre, esta aferradez a decir, pues verdaderamente yo no sé cómo vivir, verdaderamente yo no sé cómo enfrentar la vida tal y como es y prefiero irme a consumir en algún momento. Prefiero volver a consumir antes que volver a sentir, decía una persona, ¿no? Entonces, pues creo que aquí es donde llegamos a un punto en el que, pues, entra un programa de 12 pasos, ¿no? Y nos dice esto, la práctica constante de los 12 pasos como fuente de sentido. El programa de los 12 pasos nos invita a una práctica constante de principios espirituales que puedan alimentar justo eso, la espiritualidad, para poder encontrarle, pues esto que les decía, como un saborcito a lo que estoy haciendo yo aquí en recuperación. Creo que parte de lo que del conflicto que tenemos los adictos cuando llegamos a recuperación, pues es que no le vemos sentido. No no vemos un propósito en dejar de consumir por justo esto que les decía hace un ratito, ¿no? Como pues si consumir me mantenía anestesiado, consumir me mantenía en un punto en donde no me tenía que enfrentar a mí mismo y el día de hoy vienen, me pongo en un centro de rehabilitación donde me dicen, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cómo vamos a gestionar esta situación? ¿Cómo vamos a gestionar esta emoción, este sentimiento? ¿Cómo vas a vivir esto que está pasando en este momento de tu vida? Pues dices, es bien abrumante.
El hecho de darme cuenta de que no sé hacer nada de las cosas básicas de la vida es bien abrumante, bien, bien abrumante. Y creo que eso es algo que no tomamos en cuenta muchos de nosotros como adictos. Y tenemos que tomar en cuenta justo esto, ¿no? Que somos personas hipersensibles. El adicto es hipersensible y por ende, pues justo eso, siente muchísimo más las cosas. Es una persona que tiende más a sentir las cosas a flor de piel, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, a la complicación que hay para enfrentar la vida tal y como es, sumarle que soy una persona hipersensible y sumarle que soy una persona que no ha sabido vivir durante el proceso de vida, que es algo que, pues, no enseñan en la primaria, no es algo que enseñan en la secundaria, ni mucho menos es algo que enseñan en la universidad, pues, verdaderamente estoy bien perdido, yo decía en algún momento, ¿no? Cuando yo llegué a mi proceso de recuperación, pues, llegué bien chico y yo decía: "Pues, es que estoy bien chico y yo quiero seguir viviendo, ¿no? Yo quiero seguir haciendo mis cosas, yo quiero seguir trabajando". Yo le decía a mi mamá: "Mira, te prometo que no voy a volver a consumir, pero llévame contigo a tu casa", ¿no? No voy a volver a consumir, no voy a volver a cometer los mismos errores, pero llévame contigo a tu casa. Y en ese momento, pues, no comprendía que no le sacaba tanto a, pues, estar en un centro, sino le quería sacar más la vuelta a sentir, le quería sacar más la vuelta a vivir un síndrome de abstinencia, le quería sacar más la vuelta a vivir algo que me está diciendo, pues, a ver, siente, a ver cómo te sientes, a ver qué vas a hacer con esto que estás viviendo en este momento. Gestiónalo, trabájalo, vive el duelo. Es bien doloroso darme cuenta de que no sé hacer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, al final, el programa nos invita a esta práctica constante de los 12 pasos, para llegar a un punto en donde no solamente mi vida sea una vida en abstinencia, sino que sea una vida en recuperación. Creo que algo que tenemos que tomar en cuenta, y algo que no tomamos en cuenta los adictos, es que es bien diferente vivir una vida en abstinencia a vivir una vida en recuperación. Y digo, para muchos puede llegar a sonar como bien conflictivo este tipo de, pues, de términos, ¿no? Como abstinencia y recuperación, pero hay una diferencia bien grande. Hay una diferencia entre ser una persona abstemia que solamente esté viviendo eso, la abstinencia, a ser una persona que verdaderamente se esté recuperando. La recuperación tiene que ver con, pues, comenzar a conocerme a mí mismo, comenzar a conocer mis emociones, comenzar a mostrarme vulnerable, hablar de todo esto que me duele y estar totalmente dispuesto a seguir las sugerencias al pie de la letra, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es algo a lo que los adictos le sacamos muchísimo. Yo no comprendía en su momento, y muchas personas vienen y me dicen esto, ¿no? Porque esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de consumir solamente para mantenerme abstemio, o voy a dejar de consumir para poder encontrar un punto en el que me encuentre en recuperación? Voy a dejar de consumir para mantenerme solamente ahí, nada más como estacionado en un punto donde, pues, en una cuevita donde no vuelva a consumir, o verdaderamente le voy a entrar a mi proceso para estar en recuperación. Verdaderamente le voy a entrar a mi proceso para llegar a un punto en el que yo me sienta bien conmigo mismo, para comenzar a reintegrarme conmigo mismo, ¿no? Comenzar a conocerme y comenzar a vivir una vida como todo ser humano se la merece, ¿no? Una vida plena, una vida en paz, una vida tranquila, una vida sí con complicaciones, pero una vida, no un sobrevivir nada más. Y entonces ahí viene la otra parte donde dice que, pues, ya estamos en recuperación y tenemos que trabajar, tenemos que estar dispuestos a seguir las sugerencias, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas tal y como el programa nos las marca, practicar los 12 pasos diarios, practicar una derrota permanente, no solamente ante el consumo de sustancias, sino
ante las situaciones complicadas que puedan llegar a presentarse durante mi proceso de vida, durante mi proceso de recuperación. Derrotarme constantemente ante todo eso a lo que yo no soy potente. Derrotarme constantemente ante eso que yo no puedo controlar. Y darme cuenta de qué sí puedo controlar, darme cuenta de qué no puedo controlar, darme cuenta sobre qué sí puedo hacer y qué puedo dejar de hacer. Y si llega un punto en donde me siento bien, donde comienzo como a agarrarle sabor, pues voltear a ver, hacer una pausa, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué empecé a hacer para sentirme de esta manera y qué dejé de hacer para sentirme de esta manera? Y es ahí donde nosotros vamos encontrando como este ritmo, donde vamos encontrándole este ritmo a la recuperación para poder seguir dándole constancia. Porque al final la recuperación no es otra cosa más que tener un poquito de disciplina, ser un poquito ordenados con nuestra vida, ser un poquito organizados con lo que estoy haciendo. Y cuando llegue ese punto en donde ya le vaya agarrando sabor, donde ya vaya haciendo las cosas de una manera totalmente diferente, voy a poder alcanzar la sobriedad. ¿Y qué es la sobriedad? Pues al final es el punto de mi recuperación donde voy a comenzar a gozar de todos los privilegios que me da la recuperación, donde voy a comenzar a disfrutar de todo eso que la recuperación en algún momento me prometió. Dicen en los grupos, ¿no? De las mieles de la recuperación. Voy a empezar a disfrutar. Cuando yo esté en sobriedad, voy a comenzar a disfrutar de las mieles que me da la recuperación y por ende voy a poder comenzar a encontrar un sentido a lo que puedo llegar a vivir durante mi proceso de recuperación. Todo esto tiene que ver con el sentido. Todo esto que estaba hablando y todo esto que estamos hablando en este momento tiene que ver con encontrarle un sentido a mi vida, con encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. Y creo que es bien importante voltear a ver esto, ¿no? Como darme cuenta de que si yo me quedo sentado, abstemio, no voy a poder llegar a un punto en el que me sienta sobrio, no voy a poder llegar a un punto en donde alcance la sobriedad. Si yo me quedo aquí sentado esperando el milagro, dicen por ahí, pues verdaderamente no le voy a encontrar un sentido a mi vida. Tengo que comenzar a hacer cosas totalmente diferentes a las que ya venía haciendo para poder llegar a un punto en el que le encuentre sentido a lo que estoy haciendo, para poder llegar a un punto en donde verdaderamente pueda yo comenzar a disfrutar de lo que estoy haciendo en este momento. Porque creo que es algo que no tomamos en cuenta, ¿no? El darnos cuenta de que, pues, si estoy aquí sentado, abstemio, sin trabajar en mi persona, sin anhelar más sobre mi persona, pues, no va a llegar nada más que eso, anhelos, abstinencia y esperar nada más. A mí me decían mucho: "Pues, toca esperar". En su momento, mi padrino me decía: "Pues, ahorita espérate, ahorita no toca, las cosas van poco a poco se llega lejos". Y yo decía: "Pues, ¿cuándo van a llegar, no? ¿En qué momento van a llegar todas esas mieles de las que mis compañeros hablan?". Y no me daba cuenta de que solamente estaba sentado en la silla, esperando a que el milagro sucediera, esperando a que, pues, verdaderamente las cosas sucedieran solas, cuando la realidad no, cuando la realidad es que necesito trabajar, para encontrarle ese sentido. Necesito enfrentarme a mí mismo para encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo el día de hoy. Y posteriormente, pues, llegamos a esta parte que me gusta mucho, Víctor Frankl decía, si queremos encontrar paz, plenitud y tranquilidad en nuestro ser, tenemos que permitirnos sentir y vivir la vida tal y como es, recordando que durante el proceso de vida hay cuestionamientos que solamente el tiempo puede llegar a responderlos. Y es eso, parte del programa nos dice, tómalo con calma, poco a poco se llega lejos. Y en base a mi esfuerzo van a ser los resultados que yo voy a tener. Toda acción tiene una reacción y por ende, si yo
le doy a mi recuperación, siguiendo sugerencias, escuchando a mi padrino, dando una práctica constante de mi derrota, una práctica constante de alimentar mi parte espiritual, de confiar en mi poder superior, de confiar en las personas, de confiar en mi padrino, de confiar en mis compañeros, pues las cosas solitas van a llegar. Las cosas en su momento van a ser como, pues ya, un respiro. Agarré un ritmo de vida. Y tomar en cuenta esto, ¿no? Una maestra me decía: "Toma en cuenta, Rodrigo, que muchas veces nosotros como personas y nosotros como, pues sí, como personas, creemos que la vida a veces o siempre tiene que darnos respuestas. Y sí, a veces la vida nos va a dar respuestas. A veces lo que estamos haciendo me va a dar respuestas a un cuestionamiento que me hice hace 3 años, pero también hay que estar preparados porque, pues, la vida en algún momento me va a cuestionar y me va a hacer saber en dónde estoy parado, en qué punto de mi proceso estoy parado". Y, pues, con esto vamos a dar por concluida nuestra conferencia. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado muchísimo el tema. Eh, Nos vemos en 14 días con la siguiente conferencia de Casa Body. Muchísimas gracias. Buenas noches.